Otro tutorial aquí de tecnología APG. En este video de la serie de lógica de programación quiero hablarle a ustedes sobre la validación de entrada. Vamos a tocar tres temas en el cual va a incluir la basura de entrada y salida, o mejor conocido como garbage in y garbage out, la validación de entrada con loops y programación defensiva. ¿Qué es la basura de entrada y salida? Pues si un programa lee datos malos como entrada, producirá datos erróneos como producto. Los programas deben ser diseñados para aceptar solamente los datos buenos. En la validación de entrada, todas las entradas deben ser inspeccionadas antes de su procesamiento. Si no es válida, debe ser rechazada y se le pedirá al usuario que introduzca los datos correctos. Aquí vemos un ejemplo de eso. Está pidiendo un programa para que entres las horas trabajadas y la cantidad que vas a cobrar por hora. El usuario que pusieron aquí entró 400 y puso los números que le iban a pagar por hora y dio 8000. Es imposible que tú trabajes 400 horas en una semana. Debe ser validada, por eso se debe de validar cuántas horas va a entrar el usuario, o cual sea el caso, dependiendo del valor, se valide que el valor sea el correcto. La validación de entrada con loops. Los loops se pueden utilizar para validar entradas y son muy útiles para esto. La validación de entrada se hace comúnmente con un bucle que itera simplemente siempre y cuando la entrada es mala. Si la entrada es mala, va a repetirse el programa hasta que la entrada sea buena y siga lo más bien. Aquí vemos la validación de entrada. Mientras el score sea menor de 0 y mayor a 100, pues que enseñe mejor. Para que, ¿verdad?, el usuario entre un valor adecuado en un programa. Debemos de escribir funciones que validen. Para la validación completa se recomienda escribir una función. Y es mucho más fácil con esto. Este proceso puede hacer que el código se vea más limpio y más fácil de leer. Validando la cadena de entrada, algunas cadenas deben ser validadas como aquellos programas que piden una entrada específica como un sí, o los programas que especifican una cadena de una longitud específica como una validación de contraseña. La programación defensiva. La validación de entrada es la programación defensiva. Esta es la práctica de anticipar los errores tanto obvias y no evidentes que pueden suceder. Los tipos de errores a tener en cuenta: la entrada en vacío, donde el usuario realiza accidentalmente una entrada antes de introducir datos, y también el usuario que introduce el tipo de datos incorrectos. Errores comunes en la programación defensiva. Las abreviaturas de estado deben ser cadenas de 2 caracteres. Los códigos postales deben de estar en el formato adecuado de 5 o 9 dígitos. El salario por hora y montos salariales deben ser valores numéricos y dentro de los rangos adecuados. Las fechas deben ser revisadas, las medidas de tiempo se deben comprobar y se debe comprobar si hay un número razonable, muy importante. Con esto concluyo el tutorial de validación de entrada. Cualquier pregunta, por favor, déjenme saber en los comentarios y hasta la próxima.